Hola, ¿cómo estáis? Vamos a hablar de cómo hacer una paella valenciana en casa, los trucos, lo que es necesario saber para que os salga perfecta. Tenéis que saber que la paella valenciana es un plato que en Valencia se le respeta muchísimo. ¿Por qué? Porque es un plato que se prepara en familia. Se prepara con los amigos. Es un plato que reúne a las personas para comer. Es una realidad, es así. Para algunos puede ser difícil entenderlo. Oye, yo soy, ¿qué te diré yo?, italiano, y en casa no nos reunimos a hacer pizza. O sí, no lo sé. Pero la paella valenciana sí. La paella valenciana es un plato que viene desde atrás, de cuando se pasaba hambre. Viene de la huerta valenciana. Se utilizaba las verduras que había, los pollos, lo que había en la alquería. Y con eso se hacía la paella valenciana, el arroz de la albufera. Y fue un plato que no empezó en un restaurante como una delicatessen, no. Empezó abajo de todo, en el fondo, en la tierra de Valencia. Por lo tanto, aquí en Valencia, nosotros tenemos un cariño y un amor a este plato extraordinario e importantísimo. A veces es causa de discusiones, que existe la gente que es purista, que tiene el concepto de paella valenciana muy determinado, y hay la gente que no lo es tanto o que no lo es nada. Existen discusiones que si esto se hace así, que si esto no se hace así, que si tal y que cual. Mira, la paella valenciana está por encima de todo esto. Que cada cual con una seriedad la haga como considere que tiene que hacerla él. Ese es su derecho de hacerlo. Pero lo que sí es una realidad, y voy repitiendo la palabra realidad porque es cierto, es que es un plato que aquí se hace en familia, se hace en casa, se disfruta haciéndola y se disfruta comiéndola. Alguien intentó hacer de la paella valenciana un plato con denominación de origen. No pudo ser, porque las denominaciones de origen son para los ingredientes. Por ejemplo, el arroz. Eso sí, eso tiene denominación de origen, pero un plato no lo tiene. Esa misma persona se llevó un buen trabajo y hizo una encuesta entre muchísimas personas, restaurantes, y la pregunta era: ¿qué ingredientes ponéis en la paella valenciana? Y finalmente la conclusión fue que la paella valenciana se trabaja con 10 ingredientes. El arroz, el conejo, el pollo, el garrufó, la judía verde, bajoqueta farragura, valenciano, el tomate, pimentón, azafrán, aceite de oliva virgen y ramita de romero. A eso le podríamos poner el agua. Hay el tema de que lleva alcachofa en temporada, también se le puede añadir pato, inclusive hasta costilla. Bueno, van apareciendo pequeñas diferencias que depende de dónde las incluyen o no. Por ejemplo, hay quien dice que la paella valenciana no lleva pimentón, pero resulta que otros lo ponen. Eso puede ser una pequeña diferencia. Como esto, hay algunas otras más. Pero en general, según la encuesta, esos son los 10 ingredientes que tiene la paella valenciana. También debo explicar dos casos. El primero, los caracoles. Es un ingrediente que, aunque no sea en la estadística de los 10 más usados, sí es un ingrediente que es muy utilizado, mucho. En temporada, pero hay que decirlo, no es uno de los 10 ingredientes, pero es un ingrediente muy usual en la paella valenciana. Después tenemos otro caso muy particular, lo que se llama
La paella valenciana negra es la que se le añaden las habas. También es una paella de temporada. Es una paella que queda oscura porque el haba aporta al caldo y luego al arroz ese color oscuro, y por eso le llaman la paella negra. No es uno de los ingredientes principales, pero es uno de los ingredientes que existen, que se utilizan. Pero una gran pregunta que tiene mucha gente. A mí me gusta poner a la paella valenciana ajo. El ajo no está incluido en la paella valenciana. Ahora, que mucha gente, que me perdone el que se moleste, mucha gente le pone. No está incluido, el ajo no está incluido en la paella valenciana. Nunca. En la verdadera receta. Ni picado, ni de ninguna manera. La cebolla, ni muchísimo menos, nunca. Eso sí que realmente no cuela. La cebolla no. La cebolla es muy buena, endulza, pero lo que pasa es que hace que el arroz se quede algo pegajoso. No lleva. La paella valenciana no lleva cebolla. El pimiento. Mira, tampoco está como los ingredientes en la estadística que la gente lo emplea, pero tengo que decir que en algunas zonas de Valencia hay quien le pone pimiento. Inclusive sé de una receta ganadora en un concurso de paellas muy serio que llevaba pimiento. Pero volvemos a lo de antes. La paella valenciana en principio no lleva pimiento rojo. Cada cual en su casa hace lo que le conviene y lo que le parece. La paella valenciana se hace en una paella, en una sartén de hierro o de acero pulido. Es como os va a salir mejor. Todo lo que son vitrocerámicas y sucedáneos no es lo mismo. Os voy a dar paso por paso los puntos importantes para hacer perfectamente y buena una paella valenciana. Esto no es un vídeo que estoy haciendo una paella y os lo voy explicando, y en esos vídeos se explican muchas cosas, pero realmente se pasan por alto otras que son importantes. Y en la cocina lo que vale es eso, conocer el punto que hace que ese plato luego sea correcto. El arroz que se utiliza para hacer paella valenciana, que es más frecuente, es el arroz de grano redondo, el que antes nosotros llamábamos Senia y el que ahora es el J. Sendra en Valencia. Ese es el arroz mejor para hacer paella valenciana, pero es un arroz que hay que tener una cierta experiencia para trabajarlo bien. Entonces, también se puede utilizar un arroz bomba. Tenemos un poquito más de margen con las temperaturas, nos permite esa elasticidad en el resultado. El bomba también es correcto. Para el grano redondo se utiliza por cada parte de arroz 2,5 partes de caldo, de agua, que luego hablaremos de este apartado, el nivel, cómo se prepara. La paella valenciana se comienza poniendo la paella sobre el paellero y nivelando la paella para que luego al poner el caldo no se nos vaya hacia un lado o hacia otro, y entonces el arroz quedará hervido por un lado, pero como está inclinada la paella, todo el caldo va para allá y en el otro lado se nos queda seco. Primero, nivelar la paella en el paellero. ¿Cómo se hace esto? Pues normalmente si tienes un paellero que está bien, ya tiene unas alzas que subes y bajas
el paellero y cuando ya echas el aceite allí ya lo puedes equilibrar. Ves que está en el centro, que no se ha ido para el lado y ya lo equilibras. Si no, pues con una moneda, algo que lo vayas poniendo plano. Se comienza dándole fuego únicamente en el centro, en el círculo del paellero central. Los exteriores se dejan apagados. ¿Por qué? Porque vamos a sofreír la carne y hacer el sofrito en ese lugar de la paella. Y en un momento determinado pondremos la carne alrededor y no queremos que se queme. Por lo tanto, allí mantiene una temperatura sin quemarse. Y en el centro podemos continuar luego haciendo el trabajo que en ese caso será el sofrito. Cuando tenemos el paellero encendido, echamos el aceite. ¿Cuánto aceite echamos? Bueno, dependiendo de la cantidad de personas y del diámetro de la paella, echamos más o menos aceite. Para un caso de unas 4 personas, más o menos, 5, utilizamos una paella de 55 centímetros de diámetro, porque necesitamos que la paella nos quede en capa fina, que se llama el diret, un dedo de grosor. Entonces necesitamos que una paella que quede extendido el arroz y nos quede ese diret al que me he referido. Volviendo al aceite, para 4 personas se utiliza una taza de aceite de oliva virgen. Más personas, pues en la proporción. Si son 6, pues será una taza y media. Si son 8, pues serán 2 tazas. Pero siempre en la paella valenciana es muy importante ir sobradito de aceite. No podemos tratar la carne con poco aceite. No podemos. Hay que tratarla con abundante aceite. Echamos la sal. Esta es una de las maneras más habituales de hacer la paella valenciana. Echar sal en la paella con el aceite. ¿Por qué? Pues se dice porque no salpica. Yo particularmente no sé qué decir de esto, pero yo también lo hago, le echo la sal. Me parece bien. Luego añadimos la carne. La carne es muy importante hacerla lentamente, dorarla, llevar el tiempo que necesita para hacerla. Podemos estar hasta 15 minutos. Yo a veces he estado más y compañeros míos también. Esa es una diferencia muy notable en relación a un restaurante. Los restaurantes no tienen tiempo para estar tratando la paella con excesivo cariño, ¿no? Entonces ellos te hacen la carne, la ven doradita y siguen. En casa no, en casa los que hacemos la paella, la mujer, el hombre, el que sea, le damos tiempo, le damos mucho cariño, estamos vigilando que quede bien cocidita, porque si la hacemos deprisa, pues la carne queda dura, pero hay que llevarla al punto de que esté casi como cociendo en aceite, que se vaya haciendo poco a poco se va dorando hasta conseguir el tono tostado, pero con la carne tierna. Entonces, eso lleva, ya os digo, de 15 minutos para arriba. Si lo hacéis rápido, es otra carne. Voy a hacer un comentario que es interesante. Al sofreír la carne, deja ir un jugo que se deposita en la paella, en el fondo, con el aceite. Es un color dorado, marrón, óxido. Esto va haciéndose poco a poco más sólido. Es como esas pastillas de potenciador de sabor de carne o de pescado o de verduras. Es una bomba de sabor. Más tarde se disuelve cuando echamos el tomate y queda finalmente en el caldo y lo absorbirá luego el arroz. La carne recomiendo que sea carne ecológica, porque la carne que proviene de industrial suelta muchísimos líquidos, se reduce
Y en cambio la ecológica, en el caso del pollo mismo, la carne es mucho más amarilla, no pierde tanto líquido, es mucho más sabrosa y el resultado es con diferencia mucho mejor. Cuando tenemos la carne en el punto que ya vemos que va tostando, añadimos el higadito de pollo o de conejo. Aquí existía la costumbre antes de que una vez hecho el higadito, pues los que estaban haciendo la paella lo sacaban luego y se lo comían ellos y estaba muy bueno. Hoy en día, pues mejor dejarlo dentro, poner un par de higaditos y luego se cortan y a cada cual le toca lo que le toque. Cuando tenemos la carne, pasamos a hacer la verdura. Esta debe de ser fresca. Si ponéis verdura congelada, estamos en lo mismo que con la carne. Pierde mucho sabor y calidad. La paella no tendrá el sabor que debe de tener. La primera verdura que agregamos es la judía verde, la bayuqueta da ferradura, que se dice en Valencia. La tiramos al aceite con la carne y le damos unas vueltas, también a baja temperatura. Conjuntamente podríamos echar el garrufó, es la judía blanca, esta gruesa que es muy buena. Pero aquí hay ya un poquito de distintas opiniones. El garrufó es mejor tenerlo ya hervido y echarlo no en el momento que echamos la judía, sino en el momento que se hace el caldo, en el mismo caldo. Cuando hemos sofrito la carne con la judía, hacemos un hueco en el centro. Separamos la carne y la verdura hacia el exterior, donde no hay calor como en el centro, porque tenemos el fuego apagado en el exterior. Y dejamos el centro donde queda allí pues un remanso de aceite. En ese aceite echamos el pimentón en dulce. Enseguida lo removemos muy rápidamente y a continuación echamos el tomate rallado y lo mezclamos. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Estamos haciendo el sofrito con pimentón y con tomate rallado. Hay que ir moviéndolo y que vaya perdiendo los jugos del tomate hasta que quede un poquito denso. Entonces tenemos un sofrito. Y una vez ya tenemos el sofrito, esto nos lleva 1 minuto o 2, lo que sea, depende de la temperatura del fuego. Entonces mezclamos el sofrito, el tomate con el pimentón, con la carne y la verdura. Lo removemos todo y tenemos un conjunto. Ya hemos dado un paso importante. ¿Qué viene después? Echar el agua. Para hacer el caldo en la misma paella. Obtendremos un caldo con sabor a pollo, a conejo, la carne y las verduras y el sofrito. Ese caldo hay que hacerlo en la misma paella, es la regla. No hay que añadir caldos de pollo, caldos de no sé qué, no. La verdadera paella valenciana, el caldo se hace en la paella. Aquí es donde hay un problema para muchas personas. Ostras, tiro el agua dentro de la paella con toda la carne y las verduras, ¿y cuánta agua echo dentro? Porque hay unas proporciones, ¿no? Dicen que de tanto de arroz, tanto de agua. Pero, ¿qué tengo que hacer? Porque no lo ve casi mucha gente cuando comienza, esto no lo ve nada claro. Bueno, lo voy a explicar. Primero de todo, tenemos que coger la cantidad de arroz que necesitamos. Por persona suelen ser entre 80 y 100 gramos de arroz. Esa cantidad de arroz que necesitamos, la cantidad total, la ponemos en un recipiente. Pues ese recipiente, ese volumen, es multiplicarlo por 3 de agua. O sea, cogemos el mismo recipiente, fuera el arroz, 1, 2, 3 recipientes de agua dentro de la paella. Encendemos el aro exterior
y subimos el fuego a medio fuerte, que vaya haciéndose. ¿Y qué pasa? Caramba, a medida que va hirviendo el agua, haciéndose el caldo, se va evaporando y nos estamos quedando sin caldo. ¿Y qué va a pasar? Entonces no vamos a tener el caldo necesario para hacer el arroz. Bien, no pasa nada. Está todo controlado. La solución. Cogemos un palito. Un palito. ¿Veis? Yo ya tengo aquí una marca. Aquí tengo otra. Aquí tengo otra. Para diferentes medidas de paellas. Cogemos un palito. Y con este palito lo metemos dentro de la paella para ver dónde alcanza el nivel del caldo. Con la cantidad de caldo que hemos necesitado. El 1 por 3. O 1 por 2,5. Depende de la clase de arroz que hagáis. Entonces, ponéis el palito, lo sacáis y le ponéis entonces una marca. Ya tenemos el nivel del caldo que es necesario para hacer esa cantidad de arroz. Bien, a partir de aquí va hirviendo el caldo mientras se va haciendo y se va evaporando. Entonces cada vez quedará menos caldo. ¿Qué hacemos? Cuando vamos poniendo el palito y vemos que no hay el caldo que es necesario, pues vamos agregando más agua hasta volver a alcanzar otra vez el nivel que teníamos marcado. Vamos añadiendo agua hasta tener ese nivel. De esa manera iremos siempre teniendo la cantidad de caldo que nos hace falta. Y el caldo se va reduciendo, pero se va agregando agua y se continúa haciendo. Esa es la manera más correcta de calcular el nivel del caldo y mantenerlo. Hay quien dice, mira, el caldo hasta la altura de los tornillos. Y luego baja y a ese nivel ya está bien. No. Depende del calor que tengamos, irá evaporando más o menos y no tendremos a punto exacto el caldo que necesitamos. La manera correcta es esta. Echamos el garfo. Si no lo hemos echado en el sofrito con la verdura, ahora lo ponemos dentro. También durante ese tiempo es cuando vamos a probar de sal. Cogemos una cucharita, probamos el sabor del caldo y si nos parece soso, añadimos sal. Ese es el momento de buscarle el punto de sal. También ahora es cuando se añaden los caracoles. Los caracoles han de estar limpios, tienen un tratamiento y son optativos. No todo el mundo pone caracoles. Además hay una temporada de caracoles. Es muy personal, pero este es el momento donde se colocan los caracoles. También es cuando aprovechamos para añadir el azafrán. Echáis el azafrán infusionado en la paella, diluido en agua. Esa es la prestación mejor para echar el azafrán en una paella valenciana. El caldo se hace durante 20 minutos. Y si lo hacéis durante media hora, mejor todavía, porque se irá reduciendo, pero va tomando esencia, se hace el caldo más potente. Entonces, como mínimo, unos 20 minutos. Yo a veces lo pongo hasta media hora y un poquito más, porque entonces el caldo nos queda mucho más sabroso, mucho más bueno, siempre con el palito para tener luego la cantidad que necesitamos. Ha pasado el tiempo, tenemos el caldo que necesitamos, echamos el arroz. Para hacer una paella valenciana, normalmente se hace con el grano redondo, el Senia o el J. Sendra hoy en día. Es con el habitual, pero también la podemos hacer con el arroz grano bomba. Cuando lo hacemos con el J. Sendra o Senia, el grano redondo, normalmente necesita por cada parte de arroz 2,5 de caldo.
Pero cuando lo hacemos con el bomba, necesita por cada parte de arroz casi 3 de caldo. El arroz se echa en cruz, o si no, con un plato o un tazón lo vais repartiendo por toda la paella. Es las dos maneras que hay de echar el arroz dentro del caldo. Y después, con una paleta, pues vamos distribuyendo el arroz. Se tiende a echar el grano hacia afuera porque luego el grano caerá hacia el interior de la paella. A partir de que el arroz está en la paella, el fuego debe estar fuerte, los 2 anillos o los 3, depende del paellero que tengamos. Y lo vamos a mantener a fuego fuerte durante 8 minutos. Durante ese tiempo podemos ir moviendo todavía un poquito el arroz, pero es mejor no moverlo. Distribuirlo un poquito como mucho. Para ello utilizamos la paleta. Pasan los 8 minutos. Los 8 primeros minutos a fuego fuerte. Es el momento de bajar el fuego a medio pobre. Entonces el arroz se va a ir haciendo ya mucho más lentamente. Ya no hay que tocar nada en absoluto el arroz. Y lo mantenemos a ese fuego medio pobre durante 8 minutos más. En ese espacio de tiempo es cuando agregamos el romero. El romero es una ramita mediterránea aromática. Lo echamos en el caldo mientras se está haciendo este último tiempo de arroz y lo dejamos que vaya haciendo su efecto, que vaya aromatizando. El socarrat. 1 minuto antes de acabar la paella, cuando estamos en el segundo tiempo, vemos que el caldo se ha consumido. Aparecen como unas pequeñas chimeneas y se oye el ruido de chispear, como si fuese una lluvia. Entonces es cuando se está tostando el arroz en la base de la paella. Cuidado con eso, que si nos pasamos se quema. La grasita que queda en el fondo se tuesta y queda un arroz un poquito más duro, tostado, es la palabra, y por esto hay pues mucha gente que quiere más o menos, y hay hasta discusiones por el socarrat. Ese es el socarrat. Pasados los 8 minutos finales, cortamos el fuego. Ya está hecha la paella valenciana. Y ahora es el momento de dejarla reposar unos minutos. Aquí tenemos otro punto interesante. Hay quien tapa la paella para que repose y que con su propio calor acaba de coger el puntito el arroz, o hay quien la deja descubierto. Así es como se hace una paella valenciana en casa, con la familia, empleando un paellero de gas. Otra cosa sería hacer una paella valenciana con leña. Ese ya es otro tema. Es parecido, pero aquí hay que dominar el arte de la leña, de quemar la leña, de darle más fuego, añadir leña, quitar fuego, quitar leña, y el aroma que da la leña, que es pues las ramitas del naranjo o otro tipo de árbol, depende de la zona, cuando se utiliza leña, eso hace que aromatice con el humo bastante el arroz y le da un sabor que sí se nota la diferencia. Pero no os preocupéis, con el romero en casa os queda divina de la muerte. Aquí lo tenéis todo. Bueno, ya lo sabéis. Cualquier pregunta que tengáis, vosotros me lo escribís en los comentarios y yo os respondo.